A finales del siglo XIX, tras las sangrientas guerras de secesión, en aquellas tierras norteñas, donde el sol resquebraja las piedras y el silencio pesa como hierro fundido, las serpientes del desierto sembraban el pánico no para ellas mismas. El infame y maldito Silas, conocido como el jaguar del desierto Draven, líder de la banda, presumía ser el más perseguido y temido de toda la comarca. Pero cuando osó tocar la joya más preciada del hacendado Basilio, puso sobre sus pasos a un enigmático hombre que no dejaba rastro. Un pistolero de mirada sombría y manos veloces, como un relámpago enfurecido en noche de tormenta. Un hombre sin tiempo, sin raíces, que vagaba libre pero encadenado a su destino, encontrando el final de su camino en un pueblo que había olvidado su voz, hasta que alguien tuvo el valor de escucharla. La redención de Bronze, el inquebrantable. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué rincón me acompañas esta noche. Y si esta historia comienza a estremecerte, el alma, no olvides suscribirte, porque lo que está por venir te dejará sin aliento. Nadie conocía su verdadero nombre. Para los habitantes que sobrevivían entre las dunas áridas y las mesetas polvorientas, él era simplemente Bronze, como el metal antiguo inquebrantable templado en el calor de 1000 hogueras, endurecido por la sangre ajena y la propia. Algunos decían que fue soldado. Otros juraban haberlo visto atravesar solo el infierno del desfiladero de San Judas, cargando el cuerpo sin vida de un forajido con recompensa, mientras el suyo sangraba destrozado por la metralla. Sobrevivió. Y desde entonces, cuando entraba en una cantina, los dados se detenían y hasta el piano parecía encontrar su melodía. Su figura alta y esbelta era inconfundible: botas negras cubiertas de polvo rojizo, un abrigo de cuero desgastado que ondeaba como una bandera, y el sombrero inclinado que jamás se quitaba ni ante Dios, ni ante la justicia. El revólver en su cintura, una Code Navy modificada, parecía dormitar, pero quien se confiaba no vivía para contar su error. Vivía en constante movimiento. Atravesaba pueblos, montañas, cañones. Descansaba donde la noche lo encontraba. Su fiel compañero, un alazán de pelaje oscuro llamado Ceniza, parecía estar forjado del mismo viento ardiente que azotaba el desierto. Su destino era un misterio hasta que finalmente arribaba. Y cuando llegaba no era para intercambiar cortesías. Una tarde cualquiera, mientras el sol inclemente castigaba los tejados de Santa Loba, un pueblo desgastado de adobe y heridas antiguas, Bronce desmontó frente al único edificio que lucía persianas recién pintadas, el despacho del juez y terrateniente Silas Greley. Los habitantes observaban cautelosos desde la protección de sus porches. Susurros apagados. Una madre protegió instintivamente a su pequeño. Un anciano escupió con desprecio. El jinete de semblante pétreo amarró su caballo, ascendió por los escalones de madera que crujían como lamentos de funeral y golpeó la puerta con determinación. 3 veces, como quien anuncia su presencia sin pedir permiso. Un sirviente lo condujo en silencio. El salón emanaba fragancias de lavanda, y sus paredes presumían retratos de una historia que Silas nunca había vivido. En el centro, bañado por la luz que se filtraba por un ventanal imponente, el terrateniente saboreaba brandy, mientras acariciaba un reloj de bolsillo. Lucía un bigote perfectamente encerado, mirada gélida, y una voz tan delicada como el filo de una navaja. «Dicen que usted no pregunta cuánto, solo para qué», pronunció Silas sin ofrecerle asiento. Bronce permaneció erguido. Guardó silencio. Silas esbozó una sonrisa. «Me han arrebatado algo invaluable. No es oro, no es ganado, es una mujer. Una joven sirvienta. Oriental. Se llama Liang Hua. La trajeron desde San Francisco legalmente». Enfatizó casi susurrando esa última palabra, como si le resultara incómoda. «La secuestraron hace 2 noches. Sospecho de una banda del sur. Su líder se hace llamar el Tigre del Desierto». Bronze permaneció impasible. «¿Cuánto?», inquirió finalmente. Silas bebió pausadamente. 1000 ahora. 1000 al traerla de vuelta». El cazador dirigió su mirada hacia la ventana. Afuera el pueblo languidecía bajo el peso de su propia resignación. Dentro el ambiente estaba impregnado de aromas entremezclados de cuero fino y fruta en descomposición. «¿Sigue con vida?», preguntó Bronze con voz grave. Silas vaciló por un instante. Después asintió lentamente. «La quieren para exigir un rescate, o quizás para propósitos más siniestros, pero ella es única, refinada, discreta, extraordinariamente servicial.
No me dedico a cobrar deudas. No, respondió Silas inclinándose hacia adelante. Usted es un experto en recuperar lo que otros han perdido. Un silencio pesado inundó la habitación. Antoine Cesbron se dio media vuelta, salió sin mirar atrás y montó a ceniza. El pueblo no alcanzó a ver su silueta desvanecerse en el horizonte teñido de rojo. Una nube de polvo se alzó tras sus pasos. Alguien murmuró: si Bronce va tras ella, que los demonios tengan piedad de quienes la retienen. Estás sintonizando OSK Radio, historias que te transportan. Pero Bronce no pensaba en demonios. Pensaba en el rostro del hombre que había solicitado sus servicios, y en aquella voz hueca al pronunciar: ella es única. La brisa desértica arrastraba un polvo fino casi rojizo que se infiltraba bajo las puertas y se adhería a las botas como el eco de una promesa incumplida. En los pilares el sol agrietaba las tejas al mediodía y los hombres aprendían a callar y desviar la mirada. Fue en ese ambiente árido donde Bronce se encontró con el encargo más perturbador en años. No hubo formalidades. Entró en la cantina y se dirigió directamente a la mesa donde un hombre vestido de lino blanco bebía whisky sin hielo como si necesitara calentar su sangre. Basilio Argomedo, el señor del valle, lo esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usted es Bronce», afirmó como quien confirma una leyenda. El cazador permaneció en silencio. Se sentó frente a él, colocó sus guantes de cuero sobre la mesa y esperó. Se llevaron a una sirvienta. China, Lian Hua, joven callada. Hace 2 noches fue secuestrada por una banda conocida como los Lagartos del Desierto. Su líder, apodado el Tigre. Bronce había escuchado ese nombre antes. Un forajido surgido de la tierra y la brutalidad cuyos hombres perpetraban crueldades por mero placer. No se trataba de un simple secuestro por dinero, era una represalia o una perversa forma de entretenimiento. «¿La necesita de regreso?», inquirió el cazador manteniendo un tono sereno. «Completa y con vida, sin rastro de daño. Le pagaré generosamente. No me interesa cuántos muertos deje a su paso siempre que ella regrese a mi hogar». Argomedo apuró su copa y la depositó con brusquedad en la mesa. «Lo que sucede en mis dominios es mi asunto. Solo busco resultados». Bronce se incorporó. No pronunció palabra, pero al abandonar la cantina, se ajustó el sombrero como un verdugo que se prepara para ejecutar su labor. Era suficiente. Las huellas eran recientes. Rastros de un caballo con herraduras mal colocadas se deslizaban entre las rocas junto a marcas de carreta desgastada. El terreno descendía hacia el cañón y la arena se tornaba más suave. Bronce bajaba silenciosamente, detectando indicios que otros habrían ignorado: un pedazo de tela rasgada, restos de ceniza húmeda, un hueso de coyote brutalmente quebrado. Más allá descubrió un cuerpo sin vida, uno de los lagartos, suspendido de un árbol marchito con un puñal atravesando su pecho y la lengua expuesta. Un mensaje inequívoco: el tigre no toleraba la deslealtad. Bajo el árbol huellas diminutas, calzado elegante. Bronce se inclinó para examinar el suelo. Todavía caliente. Lian Hua había estado presente. La encontró 2 días más tarde cuando el sol quemaba como metal fundido sobre las piedras y el viento del cañón aullaba como un presagio. El campamento se ocultaba tras un peñasco al filo del precipicio. 3 hombres apostaban con dados junto a una tienda deteriorada. Lian Hua permanecía en el interior inmovilizada de pies y manos, sus muñecas moradas por las ataduras. No derramaba lágrimas. No suplicaba auxilio. Solo contemplaba el vacío con la serenidad resignada de quien ha presenciado toda la maldad que el mundo puede manifestar. El tigre estaba ausente, pero sus perros sí estaban allí. Bronce descendió silenciosamente, deslizándose por los riscos como una sombra mortal. Desde una hendidura a unos 15 metros, alzó su carabina y apuntó con precisión. El primer disparo atravesó el cuello de un bandido en medio de su risa. El segundo cayó de bruces sin comprender lo que sucedía. El tercero logró resguardarse detrás de una roca y disparó erráticamente, profiriendo maldiciones entrecortadas. El cazador se deslizó por la pendiente y modificó su posición. Las balas silbaban cerca fragmentando la crack, pero su mente permanecía serena, calculadora. En un segundo, evaluó el rebote, la dirección del viento, la inclinación. Disparó. El tercer hombre soltó el rifle, se desplomó sobre sus rodillas y luego cayó de espaldas ahogándose en su propia sangre con ojos aterrorizados. Pero había uno más.
Un cuarto enemigo oculto tras la tienda emergió súbitamente empuñando una escopeta. Bronce giró, disparó, falló por una fracción de segundo. El forajido lo embistió ambos, rodaron por la pendiente enzarzados en una lucha cuerpo a cuerpo. La hoja de un cuchillo rozó su herida. El dolor lo alertó. Con un grito contenido, Bronze lo inmovilizó, le arrebató el arma y presionó el cañón contra su garganta. Silencio. La tienda apenas se mecía con la brisa. Bronce ingresó. Lianhua estaba allí con el rostro sucio, la ropa desgarrada pero erguida. No gritó al verlo ni se inmutó cuando cortó sus ataduras. «Todo está bien», dijo él ofreciéndole una cantimplora. Ella bebió lentamente. Sus labios estaban agrietados. Al devolver el agua susurró: «Gracias, señor». Evitó su mirada. Y Bronze no indagó más. Afuera el sol se ponía tiñendo de carmesí la tierra recién empapada en sangre. «¿Regresará él?», preguntó ella. «Sí», respondió Bronze. «Y vendrá por ti». La noche descendió sin estrellas. Bronce construyó un refugio rudimentario entre las rocas donde el viento aullaba como un presagio siniestro. Lianhua dormitaba inquieta, sobresaltándose ante cada sombra que se movía. El cazador, por su parte, mantuvo sus ojos abiertos vigilante. Su rifle reposaba sobre sus piernas, mientras sus pensamientos cortaban como navajas en su interior. Al despuntar el alba ya estaban cabalgando. La muchacha iba montada en un caballo prestado, mientras Bronze guiaba el camino por un estrecho sendero entre los acantilados. El silencio reinaba entre ellos. Las palabras sobraban. Cada sonido tras las montañas era una advertencia, cada susurro del viento podía ocultar una emboscada. En una curva del sendero, una bala rozó la oreja de Bronze. Luego otra. El tigre los había encontrado. La batalla fue brutal. Los disparos atravesaban el aire como relámpagos secos. Bronce se desplomó, rodó entre las piedras y disparó desde una hendidura. Lianhua se ocultó tras el caballo estremecida. Los bandidos conocían el territorio, pero subestimaron la perseverancia del cazador. Fueron cayendo uno tras otro. Cuando el tiroteo cesó, Bronze tenía una herida en el costado, pero seguía con vida. Y el tigre una vez más había logrado escapar. La herida, aunque profunda, no era mortal. La sangre manaba. Avanzaron hasta encontrar una cabaña solitaria junto a un arroyo seco. Allí residía un anciano de piel cobriza y mirada serena, rodeado de plantas medicinales y remedios ancestrales. «Adelante», dijo el curandero sin pedir nombres. «Él necesita reposo, y tú cargas con heridas más profundas que las visibles». Era un nativo de la zona, un herbolario retirado que había sido sanador en conflictos antiguos. Preparó una medicina, limpió la herida y aplicó cortezas calientes. Mientras Bronce descansaba, Lianhua se desahogó. Relató al anciano su vida en la casa de Argomedo, el trabajo incesante, los maltratos, las interminables noches. No era una sirvienta, confesó con voz quebrada. Era su posesión, como un objeto, como un animal. El anciano la miró compasivo. «El sufrimiento silenciado se convierte en semilla de ira», le dijo. «Y ese hombre que descansa, aunque parezca tallado en roca, alberga un fuego interior que lo consume». Al despertar, Bronze había comprendido una verdad innegable. Esto iba más allá de una simple misión de rescate. Aquella mujer no merecía regresar a un lugar que la aprisionaba como una jaula. Sin embargo, por el momento debía honrar su compromiso, aunque eso significara entregarla a manos indignas. Abandonaron el refugio cuando el sol comenzaba a asomar. Ninguno pronunció palabra alguna. Solo el mutismo del desierto los escoltaba como una promesa suspendida en el aire sin certeza de su cumplimiento. El sol del mediodía castigaba los pilares con su inclemente calor. Sus rayos agrietaban la tierra y hacían crepitar los tejados. En la vía principal, los habitantes se apartaban al ver pasar a Bronze, quien llevaba a Lianhua tras él cubierta con una manta del color del desierto. El silencio era absoluto. Nadie osaba mirar directamente. En la entrada de la hacienda de Argomedo, dos guardias armados montaban guardia. Uno de ellos, de tupido bigote y mirada esquiva, alzó la mano intentando detenerlos. Bronce lo ignoró, continuando, hasta que el portón cedió con un crujido, permitiendo el paso al cazador más temido del norte. Basilio Argomedo apareció para recibirlos. Vestía las mismas ropas que en su primer encuentro, aunque ahora el lino se veía más áspero, más sucio. Lianhua descendió del caballo por sí misma, manteniendo la mirada baja. Bronce desmontó con un quejido contenido la herida en su costado
Aún pulsaba aunque el vendaje del herbolario había controlado la fiebre. Viva y sin marcas, pronunció Bronce con voz inexpresiva. Argomedo esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Dio un paso hacia Lianhua, pero ella retrocedió instintivamente. El patrón la examinó como quien inspecciona una mercancía valiosa largamente extraviada. «Excelente trabajo, Bronze». «Era lo esperado», declaró. «Pase a la oficina. Su pago está preparado». Bronze permaneció inmóvil. Hablé con ella. Lo que me reveló me desagradó. «¿Y qué te contó?», inquirió el patrón, manteniendo un tono cordial pero con una tensión palpable en el ambiente. «Lo suficiente para saber que no merece volver aquí». Argomedo rió. Una risa corta desprovista de alegría. «No le pago para que emita juicios. Le pago para que cumpla con su trabajo. ¿Acaso se cree el juez de este pueblo?» Bronze apretó los puños con fuerza. Sus ojos se dirigieron hacia Lianhua. Ella permanecía en silencio, pero su semblante, aunque pálido, reflejaba una última chispa de dignidad inquebrantable. El cazador sintió un nudo en la garganta. Retrocedió un paso. «La he traído. Está viva». Ese fue el trato. Y se cumplió. Argomedo chasqueó los dedos y uno de sus hombres se acercó con una bolsa de cuero. «Aquí tiene su recompensa. Nadie puede decir que no cumplo mi palabra». Bronce tomó la bolsa. El peso era considerable. Oro sin duda. «No permanecerá aquí por mucho tiempo», murmuró evitando su mirada. «No mientras yo respire». Argomedo se encogió de hombros. «Las mujeres no llegan lejos sin ayuda. Volverá. Ya lo verá». Una sirvienta condujo a Lianhua al interior. No hubo despedida. No hubo palabras. Solo una última mirada hacia Bronce fugaz y cargada de algo que podría interpretarse como tristeza o quizás ira. Esa noche Bronce encontró refugio en el cuarto trasero del herrero. El dolor de su herida se había intensificado y el calor dentro de la habitación era asfixiante. Los pensamientos se arremolinaban en su mente como serpientes desorientadas. Sus sueños estuvieron plagados de fuego, de gritos, de una voz femenina desconocida que no pertenecía a Lianhua. Al despertar la almohada estaba empapada, y el alba apenas se filtraba por las rendijas de la persiana. Se vistió sin prisa, preparó su rifle, salió al patio. El silencio del pueblo era denso pero no absoluto. Percibió un leve crujido. Alguien lo observaba. «No está muerto», susurró una voz detrás del pozo. Era una pequeña. Cabello revuelto, pies descalzos, aparentaba unos 10 años. Se aproximó sin temor. «El tigre. No está muerto. Dicen que se oculta en los cañones». «¿Volverá por ella?» Bronze se inclinó hasta quedar a su nivel. «¿De dónde sacaste esa información?», preguntó Bronze. «Lo escuché en la cocina de la casa de Argomedo. Una de las sirvientas lo mencionó. Hay más que debo contarte». Bronce sacó una moneda para ofrecérsela. La pequeña negó con la cabeza. «Solo quería ayudar. Usted la protegió». «Ella jamás lo olvidará», dijo, antes de desaparecer velozmente como arrastrada por una ráfaga. Bronce se quedó inmóvil unos instantes antes de regresar a su habitación. Se acomodó frente a la mesa y extrajo un papel. Plasmó algunas frases. Palabras sencillas. Decisiones inquebrantables. No podía permitir que la situación continuara así. Antes del mediodía ya galopaba hacia el norte. Aunque no regresaría aún a la propiedad de Argomedo, tampoco ignoraría lo que había presenciado. La justicia raramente llegaba por vías oficiales. En ocasiones se manifestaba con pólvora y mutismo. A veces surgía de alguien que había sido testigo de demasiadas atrocidades como para permanecer indiferente. El oro de Argomedo quedaría bajo custodia del herrero como garantía de favores venideros. Bronce lo rechazaba. Era riqueza manchada. Era una carga que se negaba a llevar. El cazador comprendía que el tigre no era la única bestia que acechaba en ese páramo. A menudo el verdadero depredador vestía elegante y firmaba documentos. Y Lianhua permanecía en riesgo. Por más lujosa que fuera su prisión, seguía siendo cautiverio. En lo alto, un águila surcaba el cañón. El polvo se elevaba en espirales como antiguos mensajes de humo. Y el nombre del tigre resonaba nuevamente entre las sombras cual promesa siniestra. Bronce tensó las riendas. El descanso aún no era una opción. La verdadera travesía recién iniciaba. No hubo ocasión de sepultar los cuerpos. El ocaso se aproximaba veloz, y los cuervos ya describían círculos atraídos por el aroma de la muerte reciente. Bronce tomó la mano de la joven en silencio.
Ella lo siguió sin cuestionamientos. La sangre todavía teñía el umbral del establecimiento cuando se esfumaron entre las escarpadas rocas. Descendieron hacia el cañón sin camino marcado, mientras el viento helado les azotaba la piel y los cascos oscuros del caballo resonaban contra la crack desnuda. Bronze la ayudó a montar primero antes de subir él mismo. El corcel resopló incómodo por el peso adicional, pero mantuvo su temple. Corría con el espíritu de un guerrero experimentado. La incertidumbre sobre sus perseguidores los atormentaba, pero Bronze lo daba por sentado. El tigre nunca perdonaba, y una mujer de su calibre no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Aún no había revelado su verdadero nombre. Él solo conocía su sobrenombre, Yanhua, Flor de Loto. Cabalgaron durante horas sumidos en el silencio. Cuando ella mostraba signos de agotamiento, él le ofrecía agua, un trozo de carne seca y un gesto afirmativo. La gentileza no tenía cabida en ese momento. La noche representaba peligro y urgía borrar cualquier rastro. Al anochecer, desmontaron junto a un riachuelo angosto protegido por sauces temblorosos. Bronce recolectó madera seca, encendió fuego bajo una roca ahuecada y ocultó el resplandor con ramas. Después, cubrió los hombros de ella con su manta y asumió la primera guardia recostado con el rifle sobre sus piernas. «¿Por qué te persiguen?», inquirió sin mirarla. Yanhua permaneció callada. Sus ojos se perdían en las llamas, sus manos entrelazadas sobre las rodillas como en una plegaria silenciosa. «El tigre te busca viva o muerta, silencio». Bronce chasqueó la lengua. No estaba habituado a ser ignorado, pero algo en ella, esa combinación de nobleza y desolación, le impedía alzar la voz. Al amanecer continuaron su marcha. El terreno se tornaba más agreste, sin senderos, sin puntos de referencia. Solo el instinto del cazador servía como guía. Evitaban los valles expuestos, atravesaban cauces secos y se adentraban por gargantas tan estrechas que apenas permitían el paso de un caballo. Bronce buscaba ventaja en la altura. Si el tigre los seguía, quería detectarlo antes de que fuera demasiado tarde. A media tarde avistaron una hilera de chozas de adobe al pie de una colina rojiza. Se aproximaron cautelosamente. No era un pueblo, ni una hacienda, ni una misión. Era simplemente un campamento minero abandonado donde los yacimientos se habían agotado y los mineros habían partido, dejando únicamente estructuras de madera deterioradas y techos derrumbados. Optaron por pernoctar allí. En un cobertizo desvencijado invadido por la maleza, Bronze limpió el piso con ramas y preparó un lecho improvisado con mantas. Ella permanecía estoica, sin pronunciar palabra. Comía silenciosamente. Dormía sin hacer ruido. Soportaba la sed, el frío, la intemperie, como si hubiera sido forjada en el combate. Cuando él le ofreció su abrigo al verla estremecer, lo rechazó con un sutil movimiento de cabeza. Bronce, sin comentar nada, lo dejó a su lado. Ella demoró horas en aceptarlo. Al tercer día el firmamento se oscureció repentinamente. Una tormenta se aproximaba desde el sur con nubes tan oscuras como plumas de cuervo. Bronce aceleró el paso buscando refugio. Al fondo del valle distinguió una entrada de crack parcialmente oculta por la vegetación, una antigua mina clausurada con tablones podridos. La despejó a golpes de machete. El interior emanaba olor a humedad y murciélagos, pero proporcionaba cobijo. Dentro encendieron una lámpara de aceite que él conservaba desde el invierno pasado. En esa luz vacilante ella lo miró directamente por primera vez. «Usted no me conoce», susurró con voz suave pero firme. «No debería involucrarse. Ya lo estoy. Podría morir por mí. Ya he muerto por menos». Yanhua apartó la mirada. Se envolvió en la manta, se volteó hacia la pared rocosa y guardó silencio el resto de la noche. El viento aullaba afuera como si el universo se desmoronara. En la quietud entre relámpagos, Bronce reflexionó sobre el costo de su decisión. Desconocía la identidad de esta mujer ni qué buscaba el tigre en ella. Solo sabía que había percibido algo en sus ojos, una fisura por donde se filtraba un secreto demasiado grande para su frágil figura. Cuando la tormenta amainó, Bronze fue el primero en aventurarse al exterior. El paisaje se había transformado por completo. El lodo había borrado todo rastro de su paso. El mundo lucía como recién creado. Pero el peligro persistía acechando en las sombras. Volvieron a montar. Ella se veía más debilitada, su tez más pálida que antes.
Él permanecía más vigilante con la rabia bullendo en su interior. Bronce había conocido a numerosas mujeres en su vida, pero ninguna como ella, ninguna tan destrozada, ninguna con tanta fortaleza. Sin embargo, dudaba entre confiar en ella o mantener la guardia alta. No eran compañeros de viaje, no eran aliados en esta travesía. Eran simplemente dos prófugos escapando de un enemigo sin rostro, dos silencios cabalgando bajo el mismo cielo. Y en la distancia, tras el velo de lluvia que aún caía sobre las montañas, alguien nos vigilaba. Un centinela con prismáticos, un silbido corto. Después, el destello de un espejo señalando hacia el sur. El tigre ya había descifrado su destino. Las manecillas del tiempo crujían silenciosamente mientras el sol castigaba sin piedad las crestas montañosas. Bronce y Liang Hua descendían por una vereda olvidada entre arbustos resecos y rocas afiladas como cuchillos al acecho. El caballo avanzaba despacio, como si también percibiera el peso de lo invisible. Bronce guardaba silencio, no por falta de palabras, sino porque ninguna parecía tener sentido. La joven iba sentada tras él, sus delgados brazos apenas sujetándose a la montura sin quejarse, sin temblar. Llevaba 3 días sin emitir sonido alguno. Esa ausencia de lamentos era precisamente lo que más le perturbaba. La herida de Balan no era profunda, pero ardía intensamente. Una esquirla le había rozado la parte superior del brazo durante el enfrentamiento en el campamento, y aunque el sangrado había disminuido, el calor del desierto y la carencia de agua limpia le provocaban fiebre. Lo ocultaba con el orgullo de un lobo veterano, pero sus movimientos se volvían cada vez más lentos, más torpes. Y ella lo había notado. Esa noche acamparon junto a un riachuelo angosto y murmurador que parecía no existir en ningún mapa. El caballo bebió primero. Después, Liang Hua se aproximó al arroyo y llenó su cantimplora con la serenidad de una antigua sacerdotisa. Bronce intentó recoger leña, pero al inclinarse todo comenzó a dar vueltas. No se desplomó, pero se tambaleó visiblemente. Al enderezarse, ella ya estaba junto a él observándolo con una mirada firme y serena. «La herida se infectará», susurró con voz queda. Fueron las primeras palabras completas que pronunció desde que la rescató. Bronze permaneció en silencio unos instantes. Solo se dedicó a sentir antes de sentarse sobre una roca como quien acepta un destino inevitable. Ella se arrodilló junto a él. De su alforja extrajo una pequeña bolsa de tela blanca, decorada con símbolos rojos, y sacó hierbas envueltas en delicado papel de arroz. Sus movimientos eran inquietantemente precisos. «¿Tienes experiencia en esto?», murmuró él receloso. «La suficiente para salvar su brazo». Su respuesta fue cortante, no agresiva, práctica, como quien no puede permitirse sentimientos cuando la fiebre amenaza los huesos. Limpió la herida con agua fresca, machacó las hierbas en un improvisado recipiente de corteza y aplicó una pasta oscura con dedos expertos. Bronce se mordió el labio al sentir el escozor. No emitió queja alguna, pero ella percibió la tensión en su mandíbula y, sin mediar palabra, sopló suavemente sobre la piel inflamada. Un gesto fugaz, casi instintivo, pero suficiente. Bronce bajó la mirada. Por primera vez la vio realmente, no como una misión, no como un peso o una víctima, como una persona, una mujer joven marcada por silencios más pesados que las cadenas. Sus manos eran delicadas pero fuertes. Tenían la determinación de quien ha sobrevivido en las sombras. «¿Quién te enseñó esto?», preguntó él mirando las hierbas. Ella vaciló brevemente. «Mi madre», antes de que se la arrebataran. No añadió más. No derramó lágrimas. Simplemente cubrió la herida con un trozo de tela limpia y se levantó para encender el fuego. Bronce permaneció inmóvil contemplando cómo ella avivaba las llamas con una destreza que contradecía su aparente vulnerabilidad. Dominaba el arte de crear un fuego discreto sin humo ni sonidos delatores. En ese momento lo comprendió: aquella joven era mucho más que una simple sirvienta. La noche los envolvió bajo un cielo de estrellas fragmentadas. El frío calaba más profundo que el disparo. Bronce se cubrió con la manta desgastada que cargaba tras la montura y le extendió otra a ella. Ella tomó la manta en silencio, se acomodó a cierta distancia del fuego y abrazó sus rodillas como una pequeña. Sus ojos fijos en las llamas parecían descubrir secretos invisibles para los demás. «¿Por qué no has preguntado hacia dónde te llevo?», quebró él el silencio. Ella meditó su respuesta antes de susurrar con voz tranquila.
Porque ya lo sé. Bronce entornó la mirada. Ah, claro. Usted es un hombre que honra sus promesas, aunque le pesen. Sus palabras destilaban una sabiduría silenciosa, una aceptación resignada, como quien abraza un destino que no ha elegido. Bronce volvió su rostro hacia las llamas danzantes que parecían moverse al compás de sus pensamientos. Los días posteriores transcurrieron entre agotamiento, desconfianza y vigilancia permanente. Silas Draven no era de los que permitían que les arrebataran algo sin consecuencias. El tigre del desierto tendría a sus sabuesos rastreando cada riachuelo y cada sendero montañoso. Bronce divisó humo en el horizonte en 2 ocasiones, hogueras mal extinguidas descuidadas. Una vez detectó pisadas recientes de botas pesadas. Demasiado próximos. Nos están rastreando, comentó una noche mientras acondicionaba su revólver junto al fuego. Lo sé, contestó ella imperturbable. No temes que vuelvan a atraparte. Yanguá le dedicó una mirada fugaz. Sus ojos no mostraban lágrimas, solo determinación contenida. Tuve miedo los primeros años, hasta que comprendí que nadie vendría por mí, ni en mi tierra ni aquí. Así que dejé de aguardar. Ahora solo busco sobrevivir. Bronce suspiró profundamente. Y yo solo quería el dinero. Pero cada día me cuesta más recordar por qué demonios te estoy devolviendo. Yanguá guardó silencio. Pero una suave brisa agitó su manta. Y por un momento, una sonrisa fugaz como un rayo de luz en las profundidades. Al atardecer del 6.º día divisaron una bandada de cuervos sobrevolando una colina. En la cima 3 cuerpos sin vida pendían de un árbol marchito, antiguos integrantes de los lagartos del desierto, expuestos como una macabra advertencia. Bronce mantuvo su paso firme. Yanguá hizo lo mismo. Las palabras sobraban. Los dos percibían la proximidad del tigre. Cada paso los acercaba a un límite incierto, pero algo más se había transformado. Este viaje había dejado de ser una simple entrega. Se había convertido en una narrativa que los estaba moldeando a ambos. Y aunque ninguno lo reconocería todavía, sus caminos se habían entrelazado. La brisa soplaba desde el este cargada de arena fina y secretos, sin pronunciar. Bronce lo presintió antes de verlo. Había aprendido a interpretar el desierto como otros interpretaban las escrituras. Cada nube de polvo, cada silencio animal, cada sombra fuera de lugar, encerraba un mensaje. Y esa mañana, el paisaje entero advertía una única cosa. Los perseguían. Flor, como había comenzado a llamarla internamente, sin razón aparente despertó antes del amanecer. Había recogido sus pertenencias con ágil precisión. Se movía como quien busca borrar sus huellas. No cuestionó cuando Bronce desarmó el campamento sin tomar su café matutino. Él solo murmuró rápido, y ella respondió. No por temor, por instinto. A mitad del día llegó el primer disparo. Un silbido cortante como una avispa mortal rozó el cuello del cazador y se incrustó en un cactus cercano. Bronce la arrastró colina abajo y tras una roca examinó el horizonte. Al menos 5 jinetes, bien equipados, mal montados. No es Silas, masculló. Es su primera línea. Flor, oculta tras una crack, extrajo un pequeño frasco de su alforja y lo deslizó en el bolsillo de Bronce sin que lo notara. ¿Qué es eso? Un ungüento para heridas de bala. Por si esta vez no soy yo quien deba aplicarlo. Bronce la observó un instante más de lo necesario. Después ajustó su rifle al hombro y gruñó. Cúbreme las espaldas. Esto se pondrá violento. Los bandidos avanzaban confiados como lobos que han detectado a su presa herida. Lo que ignoraban era que el desierto favorecía a los veteranos como Bronce, no a los jóvenes impetuosos incapaces de diferenciar entre una crack suelta y una trampa natural. En el angosto pasaje del barranco del Muerto, Bronce preparó su primera emboscada. Había colocado estratégicamente su sombrero sobre un arbusto como señuelo. Cuando el primer perseguidor desmontó para investigar un disparo certero, lo derribó dejándole un orificio carmesí en medio del torso. Los demás vacilaron. Error fatal. Desde una hendidura lateral Bronce emergió cual fantasma cubierto de polvo. 2 detonaciones más y otro cayó sin vida. El tercero intentó retroceder, pero su montura, aterrada por el aroma de la pólvora y la sangre, lo arrojó violentamente. Se precipitó por la pendiente gritando, y Flor, desde su posición elevada, le lanzó una roca que impactó en su cabeza, dejándolo inconsciente. Bronce permaneció en silencio, dedicándole solo una mirada fugaz.
Ella descendió cautelosamente, desarmó al caído y lo ató a un arbusto espinoso, con la misma destreza que empleaba al preparar sus remedios herbales. «Parece que vales mucho para ellos», murmuró Bronze, recargando su rifle. Flor guardó silencio. Simplemente elevó su mirada hacia el poniente. «Vendrán más». Y así sucedió. Estás sintonizando OCK Radio, historias que te transportan. 3 jornadas consecutivas huyendo por senderos olvidados, durmiendo apenas 1 hora por vez, ocultando sus rastros con ramas secas y bebiendo agua con sabor metálico. Bronce conocía el territorio. Silas también. La diferencia radicaba en la astucia y la determinación inquebrantable. En la 4ª noche, cuando escaseaban los suministros y los caballos mostraban fatiga, Bronze recurrió a una antigua estratagema. En la cuenca del Diablo, donde los ecos desorientaban, encendió 3 hogueras dispersas con prendas viejas sobre estacas. Los hombres de Silas arremetieron contra los señuelos ignorando la trampa tendida. Bronce, apostado en una posición elevada, disparó como un espíritu vengador. Flor, empuñando el revólver pequeño que él le había enseñado a utilizar, repelió a un bandido que intentó sorprenderlos por la retaguardia. «Tienes buena puntería», comentó Bronze, mientras recargaban. «Tengo buena memoria. Y el miedo justo, el que sirve». Cuando se disipó la polvareda, 5 perseguidores yacían dispersos entre las rocas. 2 escaparon despavoridos. Uno quedó gimiendo por su pierna destrozada, implorando que no lo abandonaran. Bronce lo dejó allí. «Silas sabrá que sigues con vida, que no fue casualidad». Flor permaneció en silencio. Silas Draven maldijo furiosamente al enterarse. El tigre del desierto no era hombre que perdiera hombres sin exigir retribución. «La próxima vez no mandarás perros de caza». Vendría él mismo. Bronce y Flor continuaron su travesía sin pausa. El desierto se tornaba más inclemente conforme lo conocían mejor. Pero algo había mutado. Ya no era solo la cacería. Era la conexión que crecía silenciosamente entre ellos. Flor había dejado de ser simplemente una protegida, y Bronze lo comprendía. Sus silencios compartidos pesaban más que 1000 palabras. Esa noche, al resguardo de una meseta, mientras consumían pan duro y carne seca, ella formuló su primera pregunta. «¿Qué edad tienes?» «Suficientes para vivir como vivo. Insuficientes para morir todavía». Flor esbozó una leve sonrisa. «Mi madre decía que los hombres así solo sobreviven si el cielo los necesita más vivos que muertos. Entonces el cielo debe estar desesperado». Silencio. Y después susurró. «Gracias por no entregarme aún». Él la observó. Diferente esta vez. Con esa solemnidad que precede a las decisiones cruciales. Todavía no era el momento. Pero en su voz ya resonaba la duda, y el peso creciente de una elección que se aproximaba como tormenta inevitable. Porque si vendrían, y lo que estaba en juego ya no era una recompensa, era una vida, quizás 2. La tormenta los sorprendió en la cima de un peñasco después de días de caminata silenciosa. El firmamento, que hasta ese momento había sido una cúpula sofocante, se quebró con un trueno profundo, y el goteo pausado del agua sobre la tierra sedienta. Bronce escrutó el horizonte con su catalejo. A media legua de distancia, más allá de un sendero de montaña, distinguió una estructura abandonada entre los pinos, una cabaña. No era espaciosa ni parecía resistente, pero en ese momento era su único refugio posible. Ingresaron empapados, con el agotamiento pesando más que el temor. Bronce aseguró la puerta con una viga de madera y encendió una lámpara de aceite que pendía de una viga. Flor permaneció en silencio. Se limitó a colgar su chal empapado cerca del fuego mientras Bronze avivaba unas brasas antiguas hasta transformarlas en una llama vigorosa. Por primera vez en días, sus miradas se encontraron sin la sombra de la muerte, sin pasos acechantes en la maleza. Solo quietud. «Puede secarse allí», murmuró él, evitando mirarla directamente. Ella asintió con un sutil movimiento de cabeza. Tenía el rostro marcado por la lluvia, los labios agrietados, pero sus movimientos mantenían su precisión, su serenidad. Mientras Bronze verificaba su munición y las trampas alrededor, ella examinó los estantes cubiertos de polvo. Encontró frascos quebrados, una Biblia en francés y una pipa que conservaba el aroma añejo del tabaco. «¿Lee?», preguntó él, notando su interés por el libro. «Sí. Francés, inglés, algo de latín», respondió con voz suave. Bronce frunció el ceño asombrado. No por la respuesta, sino por la claridad de su pronunciación.
Su acento era delicado entremezclado con la melodía de otros idiomas. No era la voz de una simple sirvienta. ¿Cómo había terminado en manos del despreciable Silas? Ella no respondió. Mantuvo su mirada fija en las llamas, como si cada palabra fuera una deuda, como si hablar demasiado pudiera regresarla a una prisión invisible. Él no insistió. Las horas transcurrieron con solo el crepitar del fuego y la lluvia golpeando en el exterior. Bronce, recostado contra la pared con una manta sobre el hombro, tallaba meticulosamente un trozo de madera con su navaja. Lianhua desde el rincón opuesto secaba sus trenzas con cuidadosa atención, como si aún conservara la dignidad de su pasado. En medio de aquel silencio su voz emergió. «Usted no hace muchas preguntas. Es inusual en los hombres. No me parezco a la mayoría. Lo percibo». Una tenue sonrisa cruzó sus labios tan efímera como el humo que se elevaba de la lámpara. El silencio regresó, pero algo había cambiado. Una barrera menos, una distancia menos entre ellos. «¿Sabe coser?», preguntó ella tras una pausa. «No. Sé cauterizar heridas, atrapar serpientes y nombrar a los buitres que me persiguen, pero coser no está entre mis habilidades». Ella se incorporó, se dirigió a su alforja y extrajo una camisa de él dañada por un antiguo disparo. «Puedo repararla», ofreció con la serenidad de quien extiende una rama de olivo. Bronce la observó. Su rostro no mostraba servilismo ni sumisión, solo la dignidad de quien aporta algo al mundo, aunque sea un gesto pequeño. Ella asintió. Compartieron techo esa noche, cada uno con un arma al alcance. Pero por primera vez desde el rescate, Bronce durmió profundamente. Al amanecer encontró su camisa reparada, doblada cuidadosamente junto a su bota. Lianhua contemplaba los pinos meciéndose con el viento desde la ventana. «¿Y ahora?», preguntó sin girarse. «Ahora continuamos». Ella asintió. No cuestionó el destino. Sabía que este hombre, aunque no era su dueño, la protegería de los lobos. Y Bronce, que hasta entonces la había considerado una carga complicada, comenzó a verla diferente. Una compañera. No en el camino, pero sí en el silencio. El viento traía consigo un aroma extraño. No era polvo ni pólvora. Era un perfume inquietante, traicionero. Bronce y Lianhua habían atravesado 3 días de camino por senderos que solo las mulas conocían, y el silencio entre ellos se había transformado en una compañía más llevadera. Compartían lo esencial: agua, calor corporal, algo de pan duro y los turnos de vigilancia. Nada más, hasta que arribaron a la antigua mina de San Agustín. «Aquí reside un viejo conocido», comentó Bronce indicando una choza entre las peñas. «Se llama Vico Damián. Era herrero y artesano del vidrio. Nos auxiliamos mutuamente hace tiempo, cuando la fiebre del oro trajo más desgracias que riquezas». Lianhua lo observó sin emitir juicio. No cuestionó su confianza. Simplemente continuó sus pasos tras él. Vico los acogió con un abrazo fuerte y emanando aroma a aguardiente. Su rostro estaba envejecido, con barba descuidada y ojos cristalinos que, no obstante, resplandecieron al reconocer a Bronce. «Por todos los demonios eres tú. Creí que habías perecido en Nuevo México o desposado una viuda acaudalada». «Ni lo uno ni lo otro. Preciso refugio por una jornada, alimento caliente y discreción». Vico asintió sin más preguntas. Les cedió su única alcoba disponible, una sopa de cebolla pasada y un camastro desgastado. Bronce se distendió por primera vez desde la cabaña. Al día siguiente, mientras afilaba su cuchillo en el porche, Lianhua emergió con mirada fija. «Este sitio me genera desconfianza», expresó. «¿Por qué no transmite seguridad? Transmite temor». Bronce la contempló brevemente, luego elevó la vista. El desfiladero frente a la choza ofrecía demasiados escondites, y la calma de ese amanecer resultaba sospechosa. Entonces lo percibió: el chasquido de un martillo, el sonido de una bota sobre piedras. «¡Al suelo!», vociferó empujando a Lianhua justo cuando la primera bala silbó hacia el porche. Se refugiaron tras los barriles. Los disparos provenían de 3 direcciones distintas. Eran al menos 6 atacantes. El primero cayó con un grito ahogado al asomarse imprudentemente. Bronce disparó certero sin vacilación, pero sabía que no era suficiente. Los tenían acorralados. «¡Vico!», bramó con furia. «¿Qué mierda has hecho?». El anciano apareció en el umbral demacrado, sosteniendo una escopeta que temblaba sin apuntar. Agachó la mirada derrotado. «Perdóname, Bronce. No había otra salida. Silas vino hace 7 días.
Me ofreció oro y me advirtió que si regresabas con la chica debía delatarte. No pude negarme. Asesinó a mi hermano. Ahora contemplarás cómo perecen los traidores. Masculló Bronce. Pero no jaló el gatillo. Vico ya estaba muerto en su deshonra. Retrocedió un paso, ingresó a su cabaña y resonó una detonación solitaria. No provino del arma de Bronce. La lluvia de balas se intensificó. Bronce recargó su revólver consciente de que su tiempo era escaso. Le extendió una de sus pistolas a Lianhua, sin pronunciar palabra. «¿Sabes manejarla?» Ella asintió con mirada determinada y pulso firme. «Dispara bajo. La adrenalina les hace levantar la cabeza», le instruyó. Fue entonces cuando ella lo sorprendió. Mientras él defendía la entrada, Lianhua se escabulló por una grieta lateral y corrió hacia una carreta volcada. Desde allí, lanzó una lámpara encendida al montón de paja que servía de cobertura a uno de los atacantes. El fuego se propagó como una invocación infernal. El humo desbocó a 2 caballos y el caos les dio la ventaja necesaria. Bronce abatió a quemarropa a un agresor que lo flanqueaba. Otro huyó herido por una astilla en la pierna. Los demás sucumbieron o se esfumaron entre la polvareda. Al cesar el combate, Bronze corrió hacia la carreta. Lianhua permanecía allí con un corte en la frente y las manos ennegrecidas. «¿Estás bien?», inquirió él. Ella asintió en silencio, respirando agitadamente. «Me salvaste la vida. Y tú me salvaste antes». Por primera vez sus miradas se encontraron sin barreras. Ya no eran cautiva y cazador. Solo 2 supervivientes en tierra desolada. Enterraron a Vico detrás de la mina en silencio. No por aversión, sino por el peso de la tristeza. Al atardecer, mientras montaban sus cabalgaduras, Bronce murmuró: «De aquí en adelante, si percibes algo sospechoso, avísame antes». Ella esbozó una sonrisa, sutil pero genuina. Emprendieron rumbo al norte. La traición quedaba en el pasado, pero la guerra apenas despuntaba. El sol descendía oblicuo sobre la sierra, bañando las rocas en oro y tiñendo de ámbar las copas de los antiguos pinos. Bronce desmontó despacio, protegiendo su herida lateral y auxiliando a Lianhua. Los caballos exhalaban vapor en el frío creciente. Llevaban 3 jornadas atravesando terreno hostil, ahuyentando lobos, y el eco distante de Sala Streven, que los perseguía con rabia. La joven apenas pronunciaba palabra, y el silencio entre ellos pesaba como la bruma matinal. Entonces lo divisaron, una cabaña humilde construida con troncos curvos y corteza incrustada en un claro, donde el musgo ascendía hasta las rodillas. El humo escapaba de una chimenea baja, y ante la puerta, un anciano de tez cobriza los contemplaba con la serenidad de aguas quietas. «¿Amigos o espectros?», preguntó inmóvil. Bronce levantó una mano. «Necesitamos reposo, agua fresca y cobijo para que esta mujer no desfallezca». El anciano asintió y se desvaneció tras el portal. Momentos después estaban dentro. El ambiente olía a leña quemada, tierra húmeda y follaje seco. Las paredes exhibían hierbas desecadas, raíces entrelazadas y máscaras esculpidas en hueso. El anciano no reveló su nombre, pero sus ojos albergaban siglos. Les sirvió té caliente de corteza de sauce y algo semejante a venado curado en miel silvestre. «Este refugio no aparece en los mapas», pronunció el sabio. «El viento susurra que buscan algo más profundo que el descanso». Bronce, aunque receloso por naturaleza ante las palabras de los sabios, guardó silencio. Fue Lianhua quien rompió su mutismo de días, su voz resonando como una flauta de bambú, melodiosa y afilada a la vez. «Busco mi dignidad», pronunció. El anciano inclinó la cabeza como si aquella palabra fuera una semilla que él mismo hubiera plantado tiempo atrás. «La esclavitud arrebata toda dignidad», añadió ella. «No existe honor en servir a un amo que te trata como a una bestia. Mi cuerpo dejó de pertenecerme desde mi niñez. Me vendieron, me marcaron, me encerraron. Las otras siervas, algunas ya no están entre nosotros. Una eligió el camino del suicidio. Otra se desvaneció después de una noche de alaridos». Bronce permaneció inmóvil sin pestañear. No interrumpió. Simplemente escuchó. Y algo en su interior, hasta entonces solo cenizas y pólvora, comenzó a latir dolorosamente. «Basilio Argomedo», pronunció el anciano con un tono que destilaba un rencor ancestral. «Ese nombre contamina la tierra desde hace décadas. Me obligaba a vestirme para sus celebraciones», confesó ella con la mirada clavada en el suelo. «Me forzaba a danzar.
No me tocó, pero solo porque sabía que eso me destruiría y me quería quebrada pero útil. Deseaba que comprendiera que no había escapatoria, que podría hacerlo cuando quisiera. El silencio se tornó denso. Bronce se incorporó. Se dirigió hacia la puerta. No necesitaba reflexionar. Su manera de pensar siempre fue peculiar del exterior al interior. Contempló el horizonte y comprendió que había cruzado un punto sin retorno. ¿Y ahora? Inquirió el anciano sin apartar la vista de las llamas. Ahora voy a contener esta ira, declaró Bronce con voz de tormenta contenida. La guardaré, y cuando llegue el momento la descargaré como plomo sobre quien la merece. Aquella noche descansaron junto al fuego del sabio, envueltos por la presencia de vasijas de barro, remedios ancestrales y espíritus invisibles que solo el anciano parecía percibir. Flor, nombre que Bronce había comenzado a usar sin explicación aparente, le dirigió una mirada antes de entregarse al sueño. «Gracias», susurró. «No por eliminarlos, sino por haber estado aquí». Y Bronce, quien jamás había protegido a alguien sin recibir pago, permaneció en silencio. Sin embargo, al cerrar los ojos, la imagen de Basilio persistía en la mira de su arma. El trayecto de vuelta a la hacienda Argomedo parecía extenderse infinitamente más que durante la escapada. Ningún cartógrafo podría explicar por qué el aire se sentía más denso, por qué las palabras escaseaban o por qué el caballo de Bronce pisaba con tal cautela, como temiendo dejar rastro. Flor Lianhua, aunque ese nombre ya se desvanecía en su mente, cabalgaba detrás cubierta por un poncho regalo del herborista. Descendieron desde las montañas hasta el Valle de los Álamos, donde los árboles guardaban un silencio sepulcral. El paisaje mismo parecía anticipar lo inevitable. Al divisar los primeros cercos de la propiedad, Argomedo Flor irguió su postura. No cuestionó, no imploró, simplemente desmontó con la misma dignidad que la había mantenido viva. Los nudillos de Bronce ardían de impotencia. Anhelaba su libertad, pero jamás había faltado a su palabra. Romperla ahora significaría destruir el último vestigio de honor que le quedaba. «Prometiste entregarme», pronunció ella sin resentimiento, contemplando el portón de hierro que conducía al infierno. «Sí, ¿y lo harás?». Él asintió. «¿Te hace sentir mejor?». La pregunta impactó como una bala silenciosa. Él guardó silencio. Un sirviente los recibió con desprecio mal disimulado. Era mestizo joven, pero su espalda ya mostraba la sumisión de años. «El patrón aguarda en el salón», mencionó que lo esperaba. Flor no volvió a mirarlo. Avanzó por sí misma erguida con pasos delicados pero decididos. Bronce la siguió un paso atrás como si intentara protegerla de un destino que ya estaba sellado. El salón de la hacienda era una ostentación desmedida de mármol, terciopelo y relojes franceses. Basilio Argomedo permanecía de pie junto a una vitrina repleta de licores extranjeros, ataviado como si esperase la visita de un dignatario. Al ver entrar a Flor, esbozó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Mi preciosa Flor de Jade», exclamó con voz empalagosa. «¡Qué largo viaje has realizado!». Flor mantuvo su silencio. «¿Y tú, Bronce?», continuó Basilio sirviéndose una copa sin extender la cortesía. «¿Cómo llegó el otro?». Lanzó una bolsa de cuero sobre la mesa. El tintineo del oro resonó en la estancia. «Pesado, honrado, tu pago, más lo acordado». Bronce ni lo miró. Flor permanecía estática, pero sus ojos escudriñaban el lugar, quizás buscando una ventana, tal vez una escapatoria. «¿Por qué la deseabas tanto?», inquirió Bronce. «¿Perdón?». Podría haber sido cualquiera. «¿Por qué ella?». Basilio exhaló. Bebió pausadamente. «Porque en este desierto escasean las cosas genuinas. Pero ella resplandece sin saberlo. Y pago generosamente por lo que brilla». Bronce avanzó un paso. «No te pertenece». Basilio sonrió imperturbable. «Pero está aquí, ¿no? Y tú la trajiste». Flor cerró los ojos. Al abrirlos lo contempló. Sin aversión, sin pena, con una dulzura quebrada, como si aún creyera que él había intentado salvarla pero fracasó en el intento. Bronce sopesó la bolsa de monedas. La examinó. Luego la estrelló contra el suelo con violencia. El oro se dispersó como dientes rotos. «Págate tú mismo», masculló dándose vuelta. Partió sin mirar atrás. Atravesó el portón entre ladridos de perros y miradas furtivas de peones. Montó su caballo y cabalgó hasta que la hacienda se desvaneció en la distancia. Esa noche rechazó buscar cobijo alguno.
Se acomodó bajo un árbol marchito, el sombrero cayendo sobre sus ojos, mientras una furia desconocida le carcomía las entrañas. Había actuado según su conciencia. Sin embargo, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, lamentó su decisión. El polvo del sendero aún se aferraba a su sombrero cuando empujó la entrada de la cantina de Tres Cruces. Las bisagras gimieron como reconociendo el peso de su presencia. Ningún alma levantó la mirada, pero varias manos se alejaron sigilosamente de los naipes y una carcajada se ahogó en la garganta de un vaquero novato. Bronce no era hombre de gritos. Era una leyenda que bastaba susurrar. El ambiente estaba impregnado de aguardiente barato, grasa rancia y tabaco de mala muerte. Un piano destartalado agonizaba en el rincón abandonado. Bronce se acercó al mostrador en silencio y dejó caer algunas monedas. El cantinero, un tipo famélico de bigote descuidado, le sirvió un trago sin interrogantes. Sabía interpretar los rostros, y el de Bronce venía marcado por tierra, ira mal contenida, y algo más inquietante, incertidumbre. «Parece que ha tenido jornadas difíciles, forastero», murmuró el cantinero puliendo un vaso ya reluciente. Bronce guardó silencio. Bebió. El licor quemó como si tragara vidrio molido. En la mesa próxima 3 hombres jugaban cartas, pero su atención estaba dispersa. Uno de ellos, con la camisa desabrochada y una cicatriz atravesándole el cuello, musitó. «Dicen que la criada china regresó a la propiedad de Braxton, que venía con uno de esos cazarrecompensas implacables». «¿Y qué importa?», replicó otro más joven. «La encerrará nuevamente, como a todas». Bronce arqueó una ceja. Nadie se dirigía a él directamente, pero las palabras lo golpeaban igualmente. «¿Tú también lo crees así?», preguntó el tercero, un anciano de manos temblorosas. «Lo sé», afirmó el de la cicatriz. «Lo presencié personalmente. Hace 2 años una joven cometió el error de sonreírle al hijo del capataz. Al amanecer siguiente se esfumó sin dejar rastro. Ni sus pertenencias quedaron. Ni siquiera su nombre perduró en la memoria del pueblo». El cantinero intentó silenciar la conversación con un gesto, pero el daño estaba hecho. Bronce había dejado de beber. Observaba con intensidad y su mirada pesada hacía que las voces en el local se apagaran gradualmente. «¿Y qué hay del sheriff?», inquirió el muchacho. «¿Cuál de todos?». «El de este pueblo. Ese ya ni porta arma. Braxton lo tiene comprado. Controla a medio condado como títeres. Y quien se atreve a desafiarlo, desaparece sin más», concluyó el anciano. Bronce abandonó su copa a medio terminar. Se incorporó y se acercó a la mesa. Braxton siempre fue así. Los 3 lo miraron divididos entre terror y asombro. El hombre de la cicatriz respondió. Antes fingía decencia. Su esposa vivía entonces. Al menos aparentaba ser honorable. Pero desde su fallecimiento el patrón se transformó. Nadie puede negarle nada. Tiene armas, hombres y refugios. El nombre del demonio del desierto resonó como un disparo. Todavía vive más fuerte que nunca. Nadie ha logrado vencerlo. Nadie lo ha intentado realmente. Bronce apretó los dientes con fuerza. Lo vi caer con mis propios ojos. Entonces no era él, respondió el anciano, porque hace 3 días mi nieto vio a ese diablo cabalgando con 6 bandidos. Se dirigían hacia la zona escarpada, como si buscaran a alguien. El cantinero tosió nervioso. «Forastero, si planea quedarse, le sugiero no hacer demasiadas preguntas. Aquí no nos gusta que la gente se meta donde no la llaman». Bronce se volvió hacia él. «¿Y si todos callan, quién los detendrá?». El cantinero lo miró directamente con una mezcla de resignación y admiración. «No lo sabemos, pero tampoco hemos conocido a nadie que lo haya intentado y vivido para contarlo». Esa noche Bronce descansó en la parte posterior de la cantina, en una habitación vieja que olía a humedad y abandono. Se acostó sin quitarse las botas. Contempló el techo como si allí pudiera encontrar una respuesta. Pensó en Flor, en su silencio, en su dignidad y en aquella última mirada. Había mantenido su promesa, pero algo en su interior le gritaba que eso no era suficiente. No esta vez. Había hombres que vivían siguiendo reglas, y otros como Braxton que escribían las suyas con sangre. Quizás, reflexionó Bronce mientras apagaba la luz, era momento de rasgar el papel y comenzar de nuevo. Y esta vez, con fuego. El pueblo de Santerrón despertaba despacio con la pereza del polvo acumulado en las grietas de las viviendas. Hombres barbados salían a regar el frente, mujeres barrían resignadas el polvo que siempre regresaba, y los niños corrían descalzos por la plaza central
una explanada de tierra dura donde el sol castigaba la piel y el tiempo se sentaba a bostezar. Bronce permanecía allí en la cantina, su vaso vacío y la mirada fija en la ventanilla desde donde observaba la plaza. No bebía, solo observaba. Desde que había entregado a Lianhua a Braxton, el desasosiego lo consumía. Ni el alcohol, ni los cigarrillos, ni el descanso le brindaban consuelo. Los rumores del pueblo flotaban en el ambiente como moscas sin dirección. Comentaban que al viejo Romero lo privaron del agua por negarse a vender sus terrenos. Braxton se apropió de todo, incluso los pozos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quién se atreverá a levantar la voz? El último valiente apareció ahorcado en un árbol con la lengua ennegrecida como el cielo nocturno. Bronce escuchaba sin dirigir la mirada. No era su problema. No todavía. De repente en la plaza, un disparo resonó como un latigazo en el aire seco. Un pequeño se desplomó. Apenas tendría 7 años. Jugaba con un palo simulando cabalgar. La bala le atravesó la pierna y su alarido quebró la tranquilidad matutina. «Por Dios», gritó una mujer corriendo hacia él. «Mi pequeño, mi niño». Un jinete con el uniforme de la hacienda de Braxton bajó su arma con desdén. Otro caballista se aproximó. «No era para él, fue el rebote», comentó el segundo, escupiendo. «Para la próxima que no anden estos chiquillos por aquí», agregó el primero. El pueblo quedó paralizado. La madre sollozaba con su hijo ensangrentado en su regazo. Varios hombres se acercaron enfurecidos. «¿Qué diablos hacen disparando en plena plaza, bestias? Pudieron matar al niño». Los jinetes intercambiaron miradas. Uno desenfundó nuevamente. «¿Qué? Piensan hacer algo. Van a demostrar valentía ahora». Bronce emergió entonces de la cantina, sin pronunciar palabra. Solo caminó pausadamente hasta situarse en medio de la plaza. Los secuaces de Braxton lo identificaron al instante, no por su rostro, sino por cómo el silencio lo acompañaba. Uno de ellos tragó con dificultad. «No te involucres, forastero. No es tu asunto». Bronce levantó la mirada y fijó sus ojos en el jinete que hablaba. «Ya lo es», respondió con voz profunda. El hombre intentó replicar, pero Bronce ya empuñaba su revólver. Disparó sin previo aviso directo al hombro del agresor. El jinete se desplomó del caballo como un costal vacío. El otro apretó el gatillo. No acertó. Bronce no falló. El segundo hombre recibió un impacto en el muslo y después otro que le destrozó el revólver en la mano. Se derrumbó aullando como animal herido. La plaza quedó sumida en silencio. Solo el sol ardiente era testigo. Bronce dirigió su mirada hacia la madre y su pequeño. Después observó al grupo de campesinos que lo contemplaban con una mezcla de temor y alivio. «¿Esto sucede con frecuencia?», inquirió conociendo ya la respuesta. Un anciano encorvado asintió lentamente. «Desde hace mucho tiempo. Pero nadie se atreve a enfrentarlos. El miedo nos paraliza». Bronce guardó su arma. La enfundó con un movimiento pausado, casi ceremonial. Luego se dirigió hacia el celún. Pero no ingresó. Permaneció inmóvil frente a la entrada como un guardián de épocas pasadas. «Braxton sabrá que estuviste aquí», advirtió uno de los lugareños. «Eso anhelo», contestó Bronce. Durante las horas siguientes la noticia del enfrentamiento se propagó velozmente en Ute. Un niño herido. Los secuaces de Braxton derrotados. Bronce. Bronce había regresado. Esa noche los murmullos aumentaron. «¿Estará aquí por la China?», dicen que la entregó, y después se arrepintió. Quizás no actúa solo. Tal vez busca justicia. Y en la mansión de la hacienda, Braxton golpeaba furioso su escritorio, mientras Salastreban, el tigre del desierto, escuchaba impasible. «Ese maldito quiere arruinarlo todo», vociferó el patrón. «Te lo advertí», sentenció Silas. «Nunca debiste permitir que se acercara a la muchacha. Debiste eliminarlo cuando tuviste la oportunidad». El tigre entornó los ojos dibujando una sonrisa retorcida en su rostro. «Esta vez no fallará». Aquella noche en San Terrón, mientras los pequeños descansaban con vendajes frescos y las madres tenían los ojos hinchados de tanto llorar, Bronce permaneció sentado en la silla del porche de la cantina, contemplando el astro nocturno. No pronunció palabra alguna, pero su silueta proyectada en el suelo se extendía más imponente que nunca, y el pueblo, por primera vez en mucho tiempo, se acostó con una chispa de esperanza ardiendo en el corazón. El sol castigaba sin piedad los tejados y los deteriorados toldos de los soportales.
El viento arrastraba el polvo del sendero mezclándolo con las pisadas inquietas de los labriegos que se congregaban en la plaza central. Algo diferente flotaba en el ambiente. No era únicamente el calor sofocante ni el constante rumor. Era el aroma a pólvora antigua y temor renovado. Desde que Bronce había reaparecido en el pueblo aquella tarde, cuando transportó al niño herido entre sus brazos, como si portara una verdad sepultada, la intranquilidad se había apoderado del lugar. Ya no se limitaba a Lianhua ni a Braxton. Era una interminable secuencia de atropellos que durante años se había prolongado sin quebrarse hasta este momento. Las voces del pueblo se alzaban como un río desbordado tras la lluvia, y aunque todavía ninguno osaba alzar la voz, el murmullo palpitaba como un tambor ancestral bajo la piel. «Se llevan a nuestras hijas», murmuró una mujer. «A mi primo lo ahorcaron por exigir un salario digno», musitó otro. «A ese pequeño no lo salvó ningún doctor, lo salvó un forastero». Esas palabras resonaron en las paredes como un eco, y muchas miradas se dirigieron hacia la cantina. Bronce estaba allí erguido junto al marco de la puerta sin atravesarla, sin hablar. Solo observaba. Su mera presencia resultaba más explosiva que un cajón de dinamita. Los secuaces de Braxton, ataviados con chaquetas negras y escopetas recortadas, vigilaban desde los balcones. Uno de ellos, de mirada árida y dedos nerviosos, escupió cerca de los pies de una anciana. El hijo de la mujer avanzó un paso, pero otro aldeano lo detuvo sujetándolo del brazo. «No ahora, no todavía». Pero ese «no todavía» se desvaneció como polvo en el viento. Una crack surcó el aire desde las profundidades de la multitud enfurecida. Después otra. El metanfetamina de una ventana se hizo añicos. El estruendo de un disparo rasgó el silencio. Y lo inevitable se desencadenó. Los hombres de Braxton dispararon hacia el cielo al principio, pero pronto sus balas buscaron carne. Un muchacho se desplomó con una bala atravesándole la pierna. Un anciano se desangraba sin comprender el porqué. Las mujeres se apresuraron a proteger a los pequeños, mientras los más valientes, empuñando herramientas del campo, palas y viejas escopetas, devolvieron los disparos. Bronce se movía entre el caos con una serenidad sobrenatural. No corrió, no gritó. Su sombra atravesaba el humo como un fantasma silencioso. Cuando uno de los matones de Braxton apuntó a un niño, el disparo de Bronce fue más veloz, certero, en la frente. Ese fue el segundo estallido, el auténtico, porque todos presenciaron cómo el pistolero desenfundaba su segunda arma, giraba sobre sí mismo y acertaba 2 disparos más antes de que el primer cuerpo tocara tierra. En ese momento el pueblo lo entendió. El forastero no era un simple observador. El forastero estaba de su lado. Los campesinos se levantaron con una rabia nacida del hambre, del dolor acumulado, de las espaldas quebradas y los rostros bañados en lágrimas. Las mujeres alzaron sartenes como escudos. Los hombres derribaron puertas con las herramientas que antes cavaban sepulturas. Desde la hacienda, Braxton no tardó en escuchar los ecos de la revuelta. Mandó a sus hombres más cercanos, pero no a todos. Presentía que esto no era casual. Intuía y no se equivocaba que había una mente detrás. Una mente como el bronce. Y estaba en lo cierto. Desde la colina, sobre un caballo negro, Salas Trebon observaba también. Su rostro no mostraba asombro, solo irritación. El tigre del desierto, vestido ahora no con harapos, sino con un poncho oscuro cruzado por cartucheras, escupió hacia un lado. El pueblo no le importaba. Nunca le había importado. «Taro Bronce. Has regresado, maldito», murmuró entre dientes. Un subordinado se aproximó. «Procedemos, jefe». Silas se subió al caballo sin pronunciar palabra. La respuesta se reflejaba en su mirada gélida, donde la muerte misma parecía acechar. La revuelta en los pilares se transformó en una batalla urbana. Disparos, alaridos, antorchas encendidas. Algunas viviendas se consumían en llamas. Otras servían de refugio para los heridos. Bronce comandaba en silencio absoluto. Se manifestaba donde más se requería su presencia. Un tiro preciso aquí, una mano auxiliadora para levantar a un caído allá. No era simplemente un líder, era un emblema. Y los emblemas, cuando derraman sangre por su gente, se transforman en mitos vivientes. Al caer la tarde, cuando la plaza ya estaba parcialmente conquistada por los campesinos y los mercenarios de Braxton retrocedían hacia la hacienda, un potente relincho anunció el retorno de Silas. El tigre descendió de su montura con la serenidad de quien ha hecho las paces con la muerte.
Atravesó entre las llamas y los cuerpos sin vida como buscando algo que le pertenecía. Bronce vociferó: «¡Enfréntame, bastardo!». El silencio se apoderó del lugar. Hasta las aves emprendieron la huida. Bronce giró su rostro pausadamente, como si hubiera estado anticipando ese llamado durante eternidades. «Creí que te habías extraviado en el desierto», comentó elevando su rifle. «Y tú creíste que podías arrebatarme la rosa más preciada de mi jardín». Silas desenvainó con fiereza. La multitud se apartó. Nadie deseaba interponerse entre aquellos dos proyectiles, pero no era el momento del enfrentamiento. No aún. Una detonación distante los interrumpió. Era el acceso lateral de la hacienda. El pueblo avanzaba. La contienda persistía. Silas esbozó una sonrisa, sus dientes cubiertos de polvo. «Te encontraré esta noche, Bronce. Y esta vez, esta vez, nada se interpondrá entre nosotros». Ni siquiera el temor, replicó Bronce, y cada uno se dirigió hacia su propia batalla. El aire permanecía inmóvil como si el mundo contuviera el aliento. El polvo no se elevaba, las ramas permanecían quietas. La plaza frente a la hacienda de Braxton se transformó en tierra sagrada donde el destino se escribiría con sangre y pólvora. Bronce apareció caminando acompañado únicamente por su sombra y una mirada sombría que reflejaba determinación. Su sombrero cubría parte de su rostro, su camisa mostraba un desgarro en el costado y una herida aún fresca palpitaba bajo sus costillas. Pero su andar era firme y decidido. Avanzaba como alguien que había hecho las paces con la muerte, y por eso mismo ya no la temía. En la entrada principal, Salust Raven aguardaba su llegada, erguido e inmóvil cual monumento de guerra. Su casaca ondeaba abierta, sus manos protegidas por guantes de cuero, y una escopeta de cañones recortados descansaba cruzada en su espalda. Sus ojos eran los de un hombre que había incendiado pueblos enteros, traicionado a sus propios hermanos y sobrevivido para repetirlo. El tigre del desierto no era un simple apodo de cantina, era una sentencia inevitable. «Has tardado», Bronce gruñó escupiendo al suelo. «Y tú sigues apestando a traición», replicó el cazador. Se estudiaron en silencio. No hubo palabras de desafío, ni reloj marcando tiempo, ni cuenta atrás. Solo el grito solitario de un halcón en las alturas y el susurro distante del viento. El primer disparo no provino de ninguno. Fue un trueno repentino, una emboscada de los hombres de Silas. Desde los balcones, dos rifles escupieron muerte. Pero Bronce ya no era la presa, sino fuego contenido. Se lanzó hacia un bebedero, respondió con dos disparos certeros y los cuerpos se desplomaron como muñecos sin vida. Silas aplaudió pausadamente, sin burla. «Eso me agrada de ti. Siempre haces que valga la pena», desenvainó dos cuchillos curvos de hoja manchada y empuñadura de hueso. Bronce respondió dejando su carabina a un lado. Sabía que este enfrentamiento no sería solo de balas. Sería cuerpo a cuerpo, alma contra alma. El impacto fue devastador. Silas atacó como una bestia salvaje con la ferocidad de quien solo existe para matar. Sus cuchillos cortaban el aire como látigos mortales. Bronce esquivó con agilidad felina, retrocedió calculadamente, giró sobre sus talones y contraatacó con precisión. Logró abrir una herida carmesí en la clavícula de Silas, pero recibió como respuesta una estocada profunda en el muslo. El silencio reinaba, roto solo por gruñidos primitivos, respiraciones entrecortadas, el sonido visceral de la carne siendo rasgada y el impacto sordo de los puños encontrando carne. Sus cuerpos se entrelazaron en una danza mortal, derribando cajas y estrellándose contra los muros. El polvo del ambiente se mezclaba con la sangre derramada y la furia desatada. Desde una ventana de la hacienda, Flor Yanghua contemplaba la escena. Sus delicadas muñecas estaban aprisionadas por cuerdas finas, sus labios mostraban heridas recientes, pero en sus ojos ardía una llama indomable. No emitió sonido alguno, no suplicó auxilio. Comprendía que este enfrentamiento debía llegar a su conclusión natural. Silas, aprovechando un descuido, atrapó a Bronce por la espalda. Lo estrelló contra una columna y enterró su cuchillo en el costado del cazador. Tarot Bronze no mostró dolor. Con un rugido bestial ejecutó un giro violento, rompió el agarre y proyectó a su enemigo contra la pared. La sangre manaba de ambos combatientes. Los dos se tambaleaban, pero había una diferencia fundamental. Silas luchaba por dominio. Bronce, por algo más profundo. «¿Sabes qué me da esta fuerza, Silas?»,
pronunció Bronce con voz áspera. El saber que tú no tienes fe en nada, y yo lucho por algo más grande que yo mismo. Con sus últimas energías, Bronce se abalanzó. Fue un ataque desesperado pero certero. Un puñal oculto en su bota encontró su camino entre las costillas del tigre. Silas gruñó, expulsó sangre e intentó mantenerse en pie, pero sus piernas cedieron. «Esto no termina. Aquí», murmuró ahogándose en su propia sangre. «Para ti sí lo es», respondió Bronce sosteniéndolo mientras la vida se le escapaba. «Para ella es solo el comienzo». Depositó el cuerpo inerte en el suelo exhausto y tambaleante. Ascendió por las escaleras. Destruyó el cerrojo de la habitación donde retenían a Lianhua. La encontró de pie íntegra con una dignidad inquebrantable. «Te sacaremos de aquí», pronunció él. Ella asintió. No derramó lágrimas, solo un leve temblor en su mentón y una mirada directa por primera vez enfrentando la suya. Mientras descendían por los peldaños, Bronce echó una última mirada. El cuerpo sin vida de Silas yacía inmóvil. Su sombra finalmente se había desvanecido. Pero Braxton aún permanecía en la hacienda, y la justicia apenas comenzaba a despertar. La tierra vibró no por causas naturales ni por tormenta. Fue el retumbar de cientos de botas sobre el polvo de los caminos, el clamor de voces que por años permanecieron silenciadas ahora decididas a alzarse. Desde los límites del pueblo Bronce, cabalgaba encabezando una procesión sin precedentes, campesinos empuñando machetes oxidados, mujeres de mirada desafiante, ancianos, armados con su dignidad intacta, y niños montados en burros, portando mensajes de esperanza. Lianhua avanzaba junto a él, no como cautiva, sino como portavoz de aquellos silenciados. Las ventanas se abrían a su paso. Nadie osaba detener su marcha. En la plaza central, la estatua de un antiguo gobernante había sido cubierta con tela blanca, simbolizando que ese día no reinaba el temor sino la verdad. Braxton Argomedo levantó su catalejo desde el balcón de su hacienda. Contempló la polvareda que se elevaba en el horizonte y arrugó el entrecejo. Su copa de whisky tembló sutilmente en su mano, no por temor sino por ira. «Se atreven», murmuró, «después de todo lo que les concedí». A su alrededor la servidumbre se escabullía. Los guardias habituados al abuso dudaban entre obedecer o huir. Silas ya no existía, y el tigre jamás retornaría. Su imperio se derrumbaba, pero Braxton se resistía a aceptarlo. «Llamen al sheriff. Reporten una revuelta. Hay que imponer orden». Sin embargo, cuando el sheriff arribó, traía esposas destinadas únicamente a él. «Señor Argomedo», pronunció sin quitarse el sombrero, «vengo por usted». Y no estaba solo. Tras él apareció el juez del condado, una figura delgada y austera, con ojos penetrantes como piedras y manos que temblaban por los años. Sin embargo, su voz resonaba firme como el golpe de un martillo. «Existen cargos, evidencias, declaraciones, y esta vez ni su dinero, ni sus intimidaciones podrán enterrarlos». Braxton soltó una risa despectiva, una carcajada vacía, desesperada. «Acusaciones. En este miserable pueblo yo construí esta tierra. Yo la hice prosperar. Y ahora», sentenció el juez, «se hundirá con ella». En el portal de la hacienda Bronce esperaba. No hace falta usar la fuerza. El portón de hierro forjado, tantas veces cerrado para mantener alejado el sufrimiento ajeno, cedió por sí solo. Avanzó con pasos medidos como quien retorna al sitio donde dejó una cuenta sin saldar. Su escopeta descansaba en su espalda sin munición. No venía a cobrar vidas, sino a dar testimonio. En el interior el ambiente estaba cargado de encierro y podredumbre silenciosa. Los sirvientes esquivaban su mirada en los corredores. En una sala contigua varias mujeres se abrazaban al ver llegar a Lianhua. Una de ellas, con cabellos plateados y voz quebrada, se postró ante ella. «Regresaste. Prometiste que volverías». Lianhua la ayudó a incorporarse. «Y no he venido sola». Braxton, en un último intento de mantener su autoridad, extrajo una pistola dorada y apuntó al juez. «Nadie me arresta en mi propiedad». El disparo fue veloz pero impreciso. Impactó un candelabro que estalló en destellos. El juez fue derribado por el sheriff, quien respondió con un disparo al aire. En ese momento Bronce atravesó el pasillo central y con precisión certera lanzó un cuchillo que desarmó al hacendado. El arma cayó y rodó hasta los pies de Flor, que acababa de llegar acompañada por varios aldeanos. Braxton
Arremetió contra ella, pero Lianhua se interpuso con determinación clavando una vara metálica en el suelo frente a él. «Ya no te tenemos miedo». Bronce, con una herida sangrante en el hombro, se aproximó y colocó un grillete oxidado en la muñeca de su adversario. «Tus propias cadenas», susurró. Durante los siguientes 3 días la hacienda fue minuciosamente inspeccionada. En sótanos ocultos descubrieron arcones repletos de correspondencia nunca enviada, documentos falsificados, listados de personas desaparecidas y registros de sobornos a sheriffs corruptos. En una pequeña habitación encontraron diarios de muchachas jóvenes sometidas a servidumbre forzada. Entre ellos estaba el cuaderno personal de Lianhua. Sus palabras escritas con mano temblorosa pero valiente resonaron en la plaza durante el juicio. «No temo a la muerte», había escrito. «Lo que me aterroriza es que nuestros nombres caigan en el olvido». Ese temor se desvaneció aquel día. El juicio se realizó al aire libre en la misma plaza donde antes colgaban carteles de recompensa. Los testigos declararon sin vacilación. Flor tomó la palabra. También testificaron el juez, el sheriff, 3 mujeres liberadas e incluso un trabajador que había perdido a su hijo. Braxton, sentado en una silla sin respaldo, escuchaba silencioso, envejeciendo con cada testimonio. Por primera vez, permaneció callado. Al pronunciarse la sentencia no hubo celebración, solo un silencio solemne como el de un campo después de la cosecha, una justicia cultivada con lágrimas. La hacienda fue decomisada. Una parte se transformó en centro comunitario, el resto distribuido entre los campesinos. Lianhua fue designada administradora del archivo donde se resguardaban los documentos recuperados. Decidió permanecer en el pueblo. Flor reinauguró la escuela y en el aula principal colocó una fotografía de todas las mujeres que participaron en la rebelión, enmarcadas con nombres bordados. Hua Bronze. Bronze partió al amanecer, como siempre. En la colina del sur, Flor lo divisó solitario sobre su montura con el poncho ondeando al viento y una cicatriz reciente surcando su mejilla. No portaba armas visibles, pero su silueta se mantenía tan inquebrantable como su andar. «¡Regresarás!», le gritó ella desde la distancia. Él permaneció en silencio. Simplemente alzó una mano en señal de despedida y se desvaneció en el horizonte entre la polvareda y el canto distante de los gallos. Sin embargo, en el pueblo existía la certeza de que si la injusticia volviera a acechar, habría un hombre, una sombra que retornaría. Y esta ocasión no vendría en soledad. El ambiente de la sierra había cambiado en primavera. No era por el clima que continuaba árido y polvoriento, sino por una serenidad diferente, una tranquilidad que se respiraba sin temor. Más allá de las fronteras del pueblo de los Pilares, alejado de las sombras alargadas de la antigua hacienda confiscada, se erguía una modesta casa de madera con tejas irregulares, un corral empolvado y un limonero floreciendo en el patio posterior. Nada ostentoso, pero todo honorable. En el porche, una mecedora crujía al compás del atardecer. Bronce, con las mangas remangadas, afilaba su cuchillo pausadamente sin prisa, ya no por necesidad bélica, sino por ese impulso interior de mantener lo valioso en buen estado. A sus pies, un perro mestizo dormitaba bajo el banco. En el corral, un viejo caballo marrón masticaba forraje. Cojeaba de una pata trasera, pero seguía con vida, como su jinete. Dentro de la vivienda, una fragancia envolvente impregnaba cada espacio. El vapor del té de hojas frescas con matices de libertad, una receta transmitida por el anciano herborista a una mujer oriental. El aroma colmaba la casa sencilla, edificada por ambos madero a madero. Había hierbas secas suspendidas de las vigas, algunos volúmenes en estantes rústicos y un pequeño cuaderno donde Flor plasmaba sus sueños. Desde la caída de Braxton, todo había transformado. El pueblo había despertado. Los campesinos se convirtieron en propietarios legítimos de sus tierras, y los antiguos silencios dieron paso a relatos compartidos con valentía. Silas Braxton enfrentó la justicia. Los testimonios desgarradores de mujeres, hombres y niños que sobrevivieron a su crueldad resonaron como un trueno imparable en la sala del tribunal. Y Flor, con voz firme y clara, se destacó entre todos. «No busco represalia», declaró ante el tribunal. «Estoy aquí para revelar la verdad porque no deseo que otras almas sufran lo que yo padecí». Sus palabras conmovieron profundamente al juez, quien solicitó silencio no por indisciplina, sino por reverencia.
Bronce se mantuvo ausente del juicio, consciente de que Flor no necesitaba su presencia. Comprendía que había llegado el momento de que ella alzara su propia voz. No más protectores, no más amos. Solo ella erguida enfrentando su pasado. Al regresar a casa encontró a Bronce meciéndose suavemente en la mecedora. No fueron necesarias las palabras. Simplemente se acomodó junto a él, permitiendo que su cuerpo encontrara reposo. Serena, sin tensiones ni prisas, comunicando así su retorno. Los días posteriores trajeron nuevos aires. Flor y Bronce compartían el cultivo de hierbas, realizaban reparaciones sencillas, alternaban conversaciones y silencios cómodos. Él le enseñó a interpretar mapas, mientras ella compartía versos en mandarín que atesoraba en su memoria. El limonero floreció, y hasta la cojera fue sanando gradualmente. Un día llegó una misiva. El nuevo juez del distrito proponía a Bronce un puesto como delegado itinerante mediador entre comunidades aún recelosas de la justicia formal. No ofrecía riquezas ni reconocimiento, solo trabajo y sentido. Bronce leyó la carta 2 veces. La depositó sobre la mesa. «¿Aceptarás?», preguntó Flor. «No estoy seguro, ya no decido solo». Ella respondió con una sonrisa sutil. Tarot Bronce no pudo contenerse y estalló en risas sinceras. Desde entonces, cada mes Bronce recorría los caminos sobre su caballo cojo, llevando consigo una alforja repleta de documentos y aquella vieja estrella de latón otorgada por el juez. Sin embargo, el verdadero resplandor en su pecho lo encontraba al volver agotado pero sereno. Allí lo aguardaba su amada Flor, una mujer plena que lo recibía con un aromático té, un cuaderno colmado de escritos y un abrazo silencioso pero elocuente. «¿Hay algo de lo que te arrepientas?», susurró ella una noche bajo el manto estrellado. Él la contempló detenidamente. Después, como quien finalmente comprende la profundidad del sendero transitado, respondió: «Solo lamento no haber comenzado este camino antes». Ella guardó silencio, pero su sonrisa expresaba más que 1000 palabras. Yo pienso que aquella sonrisa era en realidad un destino manifiesto. En aquella casa sencilla, en aquel pedazo de tierra sin crónicas escritas, había germinado algo más significativo que una simple pareja. Había emergido una nueva manera de existir en este mundo. Flor había dejado de vivir como una sombra. Se había convertido en una mujer plena, una compañera sabia y resiliente. Y Bronce, por vez primera, además de sentirse útil, se experimentaba completo. No era un hombre domesticado, sino un hombre en armonía consigo mismo. Al atardecer, cuando la luz se colaba entre las maderas del porche, la respetada señora Wan Lin se desplazaba con elegante dignidad portando 2 tazas que emanaban un aroma delicioso. En el exterior, un hombre dedicado y meticuloso afilaba una herramienta sin prisa alguna. Y allí, en ese momento simple, Bronce sonreía. Su mirada encontraba refugio en los ojos más amorosos que jamás hubieran reflejado el ocaso en la pradera. Por fin tenía algo que proteger sin empuñar un arma, algo por lo que valía la pena vivir. Flor lo sabía. Él también. Y mientras la brisa murmuraba entre los nopales, la mecedora mantenía su cadencioso vaivén. Con cada crujido parecía expresar lo que ninguno osaba verbalizar. Ocar. Así que si alguna vez perciben el silencio del desierto o el crujir de una mecedora bajo la luna, tal vez sea Bronce afilando su cuchillo o Flor componiendo versos bajo las estrellas. Gracias por acompañarme en esta travesía hasta el final. Nos encontraremos en otro sendero bajo nuevos horizontes, en otra historia. Aquí, en OCTK Radio. Narraciones que transforman vidas.